Miren, en la historia de la humanidad hay un hecho trascendente, diría yo, dentro del mundo de la guerra, tiene que ser de los 3 hechos más importantes de la historia, porque es referente para toda milicia, para todo imperio, la forma en cómo se invade, de cómo se gana una guerra y cuál estrategia se usa. Yo me refiero a aquel famoso imperio cartaginés, los cártagos, que fueron un imperio vasto que tuvieron en la parte nórdica de África, toda esta parte que hoy corresponde a Túnez. Ahí estuvieron los cartagineses, el imperio de Dido. Ese imperio fue un imperio que asedió por mucho tiempo al imperio romano, que ustedes saben que es el imperio más vasto de la historia, que duró 1400 años. Pero dentro de los cartagineses hay varios que han sobresalido, como Amílcar, como Atila, pero el más importante en este caso, para los fines, es Aníbal el Barca. Su padre también se llamaba igual. Aníbal el Barca, acompañado también de su hermano Asdrúbal, toman la aventura, porque era prácticamente una aventura con unos 60,000 hombres, de invadir a Roma. Y se fueron por Hispania, que es lo que hoy es España, cruzaron los Pirineos hasta llegar prácticamente a Roma, ganando sendas batallas que encontraban en el camino pequeños pueblos aliados y pueblos romanos que estaban en todo ese territorio. Y dirán ustedes, ¿qué tiene que ver la historia del 200 antes de Cristo o 180 antes de Cristo con la República Dominicana hoy? Bueno, yo creo que el hecho más importante de esa historia de Aníbal el Barca cuando llega a Roma es que, pese a que llegó con toda la milicia, con todos los soldados y estuvo frente a Roma, decidió finalmente no conquistar a Roma, porque era una costumbre o una cultura de muchos pueblos, cuando conquistaban una ciudad, quemarla para no dejar rastro de ella y hacer una nueva ciudad, y al mismo tiempo imponer su propio criterio. Fue un error que cometió Alejandro Magno cuando quemó Persópolis, la capital del antiguo imperio persa. Pero ¿por qué Aníbal no invadió a los romanos? Porque para invadir, ya conquistar a Roma, era prácticamente conquistar el mundo, y para conquistarlo había que destruirlo. Y la historia de la humanidad no depende de las circunstancias y de una coyuntura y de una persona, sino que depende más bien de cómo se van enlazando los estamentos históricos y qué fuerza le da eso luego a la humanidad. ¿Por qué Aníbal no hizo eso? Porque Roma representaba el mundo. Lo acabo de decir, representaba el mundo y la estabilidad del mundo dependía en ese momento del control que tenía Roma sobre ese territorio. Yo veo prácticamente en la República Dominicana el mismo escenario que ocurrió con Aníbal y con los romanos. El PRM llega al poder como un partido incipiente, porque llega al poder como un partido de coyunturas, que una coyuntura COVID, una suspensión de unas elecciones, un cansancio del gobierno, una división del gobierno, provoca que el PRM, de ser un partido insípido de un 30% versus 62% que sacó Danilo en el 2016, pasara luego a ser presidente ya en el 2020. Pero la historia nos dice a nosotros que cuando se tiene el poder, el exceso de él, si no se controla, también puede causar problemas. Y que hay cosas que para tú controlarlas, hay cosas que para tú conquistarlas, necesitas romper cánones, necesitas romper patrones, necesitas romper la historia. Y romper la historia es versarse contra sí. Es antihistórico y es antidemocrático tú versarte contra ti, porque luego esa propia historia es la que te castiga. Por eso es que la concentración de poder que se maneja hoy en la República Dominicana, esa concentración de poder histórica que muchos imperios la tuvieron, pero que a la hora de ejercer ese poder autoritario por completo, yo creo que tenían otro tipo de control y tenían otro tipo de manejo. En el caso del PRM, es el gobierno hoy, tiene el poder en las manos, es Aníbal, está frente a Roma,
Pero ¿qué significa conquistar a Roma? ¿Qué significa para el PRM y para el país manejarlo todo? ¿Qué significa tenerlo todo? ¿Qué significa avasallar? ¿Qué significa romper la democracia? ¿O ustedes creen que única y exclusivamente las dictaduras son dictaduras físicas que maltratan y matan personas? No. Hoy, en el día de hoy, en la era de la tecnología, de la información y de la comunicación, las mayorías mecánicas que se imponen ante la colectividad, ante la oposición y abarrotan a las minorías, eso también es dictadura, es una dictadura moderna. Entonces yo creo que el PRM está jugando o está pasando por una cuerda floja y habría que ver qué van a decir ellos. ¿Lo quieren todo? ¿Van a tenerlo todo? ¿Van a conquistar a Roma? Recuerden que la democracia y Roma son el mismo escenario en fechas distintas.